Cuando nosotros valoramos a un paciente con dolor, pues se convierte en una enfermedad de transmisión a través del escritorio. Porque cuando un paciente nos hace una descripción de un síndrome de dolor, empezamos a sufrirlo, empezamos a imaginarlo. Y tal vez el primer mensaje que yo les mando a ustedes es que no nos vamos a ir a nuestra casa con un paciente que tenga un dolor que nosotros no podamos soportar. Sin embargo, el dolor no es una entidad única, el dolor es una condición que depende mucho de la forma en que se produzca el resultado terapéutico, y a veces hemos llegado a pensar que yo puedo tratar dolor siempre con las mismas herramientas. Y hay dolores que realmente son muy fáciles de tratar. El dolor osteomuscular, por ejemplo, el dolor asociado a una enfermedad articular inflamatoria, pues es el dolor que nos gusta tratar. ¿Por qué? Porque el controlar la inflamación nos va a generar una posibilidad de éxito de más o menos 1.2 pacientes tratados que expongamos a alguna molécula antiinflamatoria, qué sé yo. Diego dice arcoxia, otros dicen diclofenaco, otros dicen naproxeno, etcétera. Y el etcétera es muchos medicamentos que están dentro de la familia de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Pero cuando hablamos del paciente que tiene dolor central, ahí las cosas a veces se nos complican, en el sentido de que el mecanismo de producción del dolor es muy diferente y el algoritmo natural que tenemos de controlar del dolor no existe. Entonces, vamos a evaluar algunas cosas interesantes. Existen muchos entes internacionales que describen dolor, y habían algunas muy curiosas que decían que dolor era una sensación desagradable. Bueno, por ejemplo, cuando Cartago va de séptimo en la tabla, eso es desagradable, pero no es doloroso. Entonces después empiezan a agregar algunos otros elementos importantes que son fundamentales para definir qué es un trastorno sensitivo. El dolor es un trastorno sensitivo. Puede tener implicaciones, como por ejemplo la afección emocional que el paciente con dolor tiene. Pero siempre existe algún mecanismo de lesión. Y entonces cuando se plantea mecanismo de lesión real, estamos hablando del paciente que tiene una enfermedad articular y que yo digo, le duele porque tiene artrosis, o potencial cuando observamos que esos pacientes probablemente tengan algún trastorno en el umbral del dolor. Porque ya no son pacientes que nos dicen, me duele todo el tiempo, sino que probablemente si ese esposo cariñoso me llega a abrazar, voy a tener dolor. Y entonces, eso es muy complejo, o sea, quiere decir que el amor duele también. Yo que me he casado 3 veces, les digo que duele mucho. Entonces hablemos un poquito de la fisiopatología del dolor, porque cuando observamos a alguien muy feliz, muy contento y sin daño estructural, decimos, esa persona no tiene derecho a tener enfermedad, esa persona no tiene derecho a tener dolor. Sin embargo, no todo lo que vemos es real, y eso es lo que tenemos que plantear. Sobre todo en el dolor central, no todo paciente que vemos bien, feliz, saludable, no está enfermo, porque existen algunas condiciones, sobre todo el dolor central, donde alteraciones funcionales pueden condicionar un cambio importante en su calidad de vida y que a veces ni siquiera el paciente define como dolor. Entonces,
Si es cierto, es una sensación desagradable, todos sufrimos de dolor, pero la respuesta al dolor depende de cada paciente y que puede ser modificada por muchos elementos que hay que tomar en cuenta siempre. No es cierto que yo tengo dolor porque soy muy nervioso. No es cierto porque yo tengo dolor porque me divorcié. No, es al revés. Yo tengo un umbral del dolor y esas condiciones externas pueden modificar la percepción del dolor. E inclusive un grupo de pacientes específicos pueden tener mecanismos que modulan el dolor y lo bloquean y no lo tienen o lo autolimitan, pero hay otro grupo de pacientes que van a tener adaptaciones inadecuadas. ¿Y dónde empieza el dolor? Bueno, las terminaciones periféricas. ¿Y cómo va el dolor? Por diferentes fibras, con mielina o sin mielina. El dolor agudo habitualmente viaja por las fibras mielinizadas, el dolor crónico o las alteraciones que no definimos como dolor, pero que realmente son desagradables y que obedecen a un factor de agresión, viajan por fibras que no tienen mielina. Vibración, calor, sensación quemante. Clásicamente la alodinia, la hiperalgesia, viajan por vías que no tienen que ver nada con la mielina. Y el dolor se procesa a nivel de la médula espinal y va a ascender en forma intensa y rápida y amplificada hacia el tálamo. Pero el tálamo no es el que nos dice que tenemos dolor, es la corteza. Cuando el tálamo manda esa información y entonces tenemos percepción de esos impulsos y dependiendo de ciertos factores podemos tener respuesta. Por ejemplo, quitar la mano de la plancha o del Rottweiler, etc. Pero esa sensación que el paciente tiene va a depender de una neuromatriz, que hay algunas que son endógenas, como por ejemplo la producción de mediadores de la inflamación. O sea, siempre que hay dolor hay muchos de los mediadores de la inflamación que participan y otros que no son controlables, como estar con la menstruación, como estar bravo, como estar peleado con la esposa, como estar peleado con la suegra. Bueno, no, eso genera felicidad, pero también entonces limita y reduce el fenómeno de la neuromatriz, ¿verdad? Entonces, hay pacientes que tienen trastornos del dolor y hay mecanismos que alteran ese trastorno, lo amplifican. Uno, la nociocepción, la transmisión de un impulso químico a un impulso eléctrico, o sea, a nivel periférico, yo puedo estimular los diferentes receptores que despolarizan una membrana y generar un impulso eléctrico que el paciente va a percibir como dolor. Algunos de ellos mediados por las prostaglandinas, no solo en el dolor osteomuscular o el dolor articular inflamatorio, inclusive en otros modelos del dolor donde la producción de prostaglandinas a nivel del sistema nervioso central pueden activar o generar trastornos de la propiocepción, favoreciendo la despolarización de neuronas de la vía ascendente del dolor. Y entonces las neuronas van a estar hiperexcitadas. Pero además, a nivel de la médula espinal e inclusive a nivel del tálamo, yo puedo tener neurotransmisores que amplifican el dolor, sobre todo mediados por este neurotransmisor excitador que es la glutamina, que puede estimular los receptores del AMPA o el DMNA, el famoso receptor que modifican sustancias tan sencillas como el mismo torfán o dextrometorfano, que nunca pude decir, bueno, hoy lo pude decir, pero que cuando son estimulados constantemente abren
canales, sobre todo de sodio, mediados por otros receptores que son los receptores del AMPA. Y cuando un paciente recibe estímulos dolorosos crónicos y persistentes, los dos canales se abren y entonces se amplifica el dolor en forma significativa y entonces se liberan muchos de los mediadores del dolor a nivel de la médula espinal y del tálamo que hacen que el paciente perciba más dolor. Por eso el dolor cuando existe se trata, se interviene rápidamente y se evita. El dolor no es una condición en la cual nosotros podemos jinetear. No podemos evaluar al paciente, bueno, tolera un poquito de dolor, porque cuando estamos en esa situación, el paciente probablemente va a estar sensibilizándose al dolor. Y después entonces decimos, bueno, tengo un paciente con un dolor intratable. Y no es así. Habitualmente es una incapacidad de tratar un dolor habitual o leve. Por eso insisto, no vayamos o no mandemos a nuestros pacientes a dormir con el dolor que no aguantemos, porque ese paciente se está amplificando. Y las prostaglandinas a nivel central amplifican el dolor. Y además está descrito que pacientes que tienen estímulos dolorosos persistentes generan conexiones interneuronales que también amplifican las vías ascendentes del dolor y que podrían modificar las vías descendentes que habitualmente son analgésicas. Y por eso los pacientes que tienen síndromes de dolores crónicos tienen hiperexcitabilidad bajo X estímulo. Y eso es lo que explica por qué algunos pacientes tienen puntos de hipersensibilidad, que no son diagnósticos, pero podrían establecer la posibilidad de sospecha. Los famosos puntos gatillo, que tampoco son esos puntos que tenemos que ir a meter el dedo hasta que el paciente tuerza los ojos. No, eso hasta yo tengo dolor, ¿verdad? Definitivamente es más o menos 4 kilos de peso, que es cuando se pierde el llenado capilar, aunque existen dolorímetros que nos pueden definir cuánto tengo yo que estimular a un paciente en X zona para definir si el paciente tiene hiperexcitabilidad. Sin embargo, no evalúen los pacientes que tienen síndromes de dolor crónico, sobre todo la fibromialgia, en función de los puntos gatillo. Eso no se usa, eso es una tortura al paciente y es más importante para el paciente buscar cosas que no corresponden al cuadro de dolor crónico tipo fibromialgia, como por ejemplo encontrar una articulación inflamada, o por ejemplo encontrar un eritema malar como planteaba el doctor, o por ejemplo encontrar una anemia o una velocidad de sedimentación elevada. Eso es más importante que estar agrediendo al paciente con el dedo pulgar, que es con el que buscamos los puntos gatillo. Eso es importante y fundamental para hacerle el diagnóstico de fibromialgia a la suegra. Y es por eso que además de que los pacientes tienen hipersensibilidad, se ha observado que los pacientes que tienen síndromes de dolor crónico de índole central tienen activación del sistema nervioso autónomo. Y esa activación del sistema nervioso autónomo explica por qué estos pacientes tienen algunas manifestaciones interesantes como ortostatismo, como digestivo irritable, por ejemplo, que uno no podría relacionar solo porque el paciente tenga un cuadro de dolor crónico. Y parece ser que la actividad del sistema nervioso autónomo explica manifestaciones de severidad de la enfermedad que conocemos como fibromialgia. Entonces, hablamos de que existen un grupo de pacientes importantes que tienen un síndrome de dolor crónico que habitualmente, y de aquí me voy al punto 3, no tienen una causa evidente.
y que por lo general estos pacientes tienen la tendencia a la generalización, es decir, que hay ciertas regiones múltiples que condicionan que el paciente no tiene un dolor en un dedo, sino un dolor en 2 dedos, o en dolor en 4 dedos, o como me dijo un paciente la semana pasada, me duele aquí. Cuando yo le pregunté, bueno, ¿y solo le duele aquí? La paciente después me dijo, me duele aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y entonces estaba el famoso chiste, y yo lo pensé, le duele el dedo. Pero no, la paciente realmente le dolía hasta los zapatos. Entonces, cuando el paciente tiene generalización, tiene un criterio importante para que luego con los síntomas de severidad, sobre todo el paciente que tiene fatiga, trastorno del sueño, digestivo irritable, gastritis, colitis, de acuerdo a los criterios de severidad, yo puedo decir, el paciente tiene un síndrome de dolor generalizado con X o Y criterios. Y cuando eso se cumple, entonces yo sí puedo decir que tiene fibromialgia. Y esto es importante porque el que me diagnostique fibromialgia porque tocó 18 puntos gatillo, eso no es y no será fibromialgia, porque está establecido estadísticamente que ningún punto gatillo tiene un peso importante de valor predictivo para el diagnóstico. Los dos elementos importantes son generalización y síntomas de severidad. Paciente que no duerme, paciente que está fatigado, etcétera, o que tiene una síndrome de piernas inquietas o una vejiga irritable. Y es interesante porque, por ejemplo, el digestivo irritable es muy frecuente en los pacientes que tienen esta enfermedad. Sin embargo, hay que tener cuidado porque cuando son pacientes parcialmente tratados, mucho del digestivo irritable de la fibromialgia está asociado a medicamentos. Y entonces, cuando yo hablo de la clínica de fibromialgia, no hay que hablar ya mucho. Ya no hay que pensar en la disautonomía de la fibromialgia, pues la tiene el sistema nervioso autónomo activo. No tenemos que pensar en el digestivo irritable, pues evidentemente estos pacientes tienen el sistema nervioso autónomo activo. Y no tenemos que pensar en el patrón lógico de dolor de un paciente con fibromialgia, porque es el peor consejero en el diagnóstico. En el caso de la fibromialgia, es un síndrome de dolor que no es lógico, no es correspondiente, pero tiende a ser generalizado. Y yo evalúo la posibilidad de cuántas zonas están afectadas. Y aún así, existen síndromes parciales que si les damos tiempo evolucionan, como el síndrome miofacial, donde no siempre cumplen los 7 criterios, pero evidentemente tiene muchos criterios de mal pronóstico. Y tal vez el que más me afecta a mí cuando trato a un paciente con fibromialgia es cuando un paciente está ansioso y deprimido porque tiene dolor. Y muchas veces esos pacientes están ansiosos y deprimidos porque tienen dolor, porque nosotros les decimos vivan con dolor. Eso, pues definitivamente, cuando el doctor Vega hablaba de que lupus es una sentencia, prefiero tener lupus que fibromialgia. Y la gran mayoría de los pacientes que llegan a mi consulta, cuando vienen con dolor y les diagnostico artritis reumatoidea, dicen, qué dicha, no es fibromialgia. Yo digo, bueno. Y entonces, la farmacología del manejo de los síndromes de dolor central va a depender de ese modelo de dolor que tengamos. Si asumimos que nuestro paciente tiene un síndrome de dolor central con generalización y factores de mal pronóstico, debemos de definir cuáles son los medicamentos
que tienen evidencia 1A de que sirven. Y esos son los primeros que vamos a utilizar. Sin embargo, también tenemos que individualizar para ver cuál es realmente el resultado va a ser el favorable, ¿verdad? Y en este caso, pues tenemos una gran cantidad de medicamentos que podrían utilizar. Y yo en esto de la fibromialgia hablo de la Cenicienta. Hay un zapatito para cada muchachita, ¿verdad? Eso sí, no, que no les pase conmigo que llevo como 18 pares de zapatos, ¿verdad? Hay muchos medicamentos e inclusive un paciente puede tener una buena respuesta a la carbamazepina, que por ejemplo en dolor neuropático la evidencia con respecto a placebo es nula, pero podría servir en el caso de la fibromialgia. Hay muchos estudios clínicos que han tratado de evaluar y poner algún nivel de evidencia, pero por ejemplo en el caso de la gabapentina, solo un estudio clínico ponía la gabapentina como evidencia 1A en el manejo del síndrome de dolor central. Y esto es importante porque lo que les quiero decir es que no toda esta cantidad de medicamentos que tenemos nos ofrecen la suficiente cantidad de pacientes o de estudios para poder tener una posibilidad de replicar nuestro resultado. Y esto es fundamental porque en el caso del síndrome de dolor central nos tenemos que apoyar en el valor predictivo del estudio clínico. Sin embargo, hay elementos y mecanismos de intervención bastante interesantes que nos ayudan a poder resolver este dilema. Uno, bloquear el canal de calcio. Cuando hablamos de pregabalina y gabapentina pensamos en el GABA, pero el GABA es el que menos participa y es en el receptor del calcio. ¿Por qué? Porque se unen a un segmento del receptor del calcio que puede sensibilizar o no los estímulos dolorosos, sobre todo para facilitar la liberación de los neurotransmisores del dolor. Entonces los alfa-2 ligandos como gabapentina y pregabalina realmente modifican el flujo de calcio y disminuyen la liberación de los mediadores del dolor, noradrenalina, glutamina, sustancia P. Y estos medicamentos, sobre todo pregabalina, que es uno de los medicamentos que tiene aprobación por FDA para el manejo de la fibromialgia, en este caso el modelo extremo del dolor central, pues establecen que existe una posibilidad de resultado de una reducción del dolor de más o menos un 30%, pero que es dosis dependiente, y eso es importantísimo. Darle 75 miligramos de pregabalina a un paciente que tiene fibromialgia es como darle acetaminofén a un paciente que tiene incontinencia urinaria. Es incierto el resultado. Los resultados se observan después de 300 miligramos y tenemos que titular al paciente y enseñarle al paciente que voy a empezar a aumentar la dosis hasta llegar a una dosis terapéutica que pueda ayudarle al paciente a aliviar el dolor. E inclusive actualmente uno puede generar un grupo de pacientes que son de mejor respuesta a la pregabalina, sobre todo algunos pacientes que asocian, además de dolor, síndromes de ansiedad generalizada. Y es por eso que el número necesario a tratar para ver un resultado adecuado con pregabalina va a depender de la dosificación. Es bueno y aceptable en pacientes que utilizamos dosis altas, pero en pacientes que utilizamos dosis bajas, el número necesario a tratar es similar al de un medicamento que yo utilice para la osteoporosis. 1 de cada 45 pacientes versus 300 en adelante, pues es 1 de cada 9. Un antihipertensivo anda por ahí, 1 de cada 5 más o menos generan algún resultado terapéutico.
¿Tiene efectos adversos la pregabalina? Sí, hay muchos. El mareo es uno de los más importantes. Pueden resolver después de un tiempo y hay que planteárselo eso al paciente. Y una clave fundamental del manejo del dolor central es no generarle al paciente una expectativa que el medicamento no puede tener y ponerle claro los efectos adversos que puede tener el paciente y que pueden desaparecer. Uno que yo veo con más frecuencia del que está descrito en los estudios clínicos es el aumento de peso con la pregabalina. Y entonces vienen este otro grupo de medicamentos que son los antidepresivos. Y dar un antidepresivo a un paciente que tiene un dolor es más difícil que perfumar una chancha. Porque el paciente se siente agredido porque tener dolor no es tan malo, pero tener depresión como que sí es muy malo. Yo a mis pacientes les digo, yo soy reumatólogo, no trato dolor, no soy psiquiatra, pero voy a darle un medicamento que podría ser congruente al mecanismo de acción. Aumentar los niveles de noradrenalina y serotonina en la sinapsis es el mecanismo de acción primario. Kenia, ¿qué te hiciste? Híjole, yo no creo que ustedes quieran que yo me devuelva otra vez. Bueno, pues mientras llego a ese punto, utilizar un antidepresivo y aumentar los niveles de serotonina no necesariamente es el mecanismo primario. También se ha observado que hay efectos por receptor que pueden tener los medicamentos para el tratamiento de la fibromialgia que no tomamos en cuenta. Y básicamente es el bloqueo de la sensibilización a nivel de el bloqueo de los receptores nicotínicos y muscarínicos. Entonces, no todos los antidepresivos tienen este efecto post-receptor. Y esto es fundamental porque puede marcar la diferencia en por qué hablamos de antidepresivos duales y no duales y por qué hablamos de los resultados clínicos positivos o negativos en la eficacia en el manejo de esta enfermedad. ¿Qué nos dicen los estudios clínicos con respecto a los antitristeza, a los antidepresivos? Bueno, pues pueden controlar casi todas las variables, capacidad funcional, fatiga, dolor, lo hacen adecuadamente y en un porcentaje mayor de lo que se observa en los diferentes medicamentos analgésicos. Va a depender de que si son medicamentos selectivos o no selectivos de la recaptura de serotonina y eso es fundamental, pero en general usar un antidepresivo es evidencia 1B. O sea, es válido usar fluoxetina, por ejemplo, en el manejo de la fibromialgia, sin embargo, dependiendo de lo que queremos o me explico mejor, la fluoxetina me va a modificar ciertas variables del síndrome de dolor central. Y entonces hay comparaciones directas entre medicamentos duales o no duales, selectivos o no selectivos, y sobre todo utilizando el patrón comparador de oro, que es la amitriptilina, que no es tan de oro, porque la amitriptilina, el problema que tiene es la prevalencia de efectos secundarios. Entonces, los antidepresivos son medicamentos muy útiles en el manejo del dolor central, muy congruentes al mecanismo de producción del dolor, pero no necesariamente todos son tan eficientes en su perfil de eficacia y seguridad, porque al final el paciente lo que quiere es funcionalidad. Por eso empieza a generarse el concepto de medicamentos duales, o sea, medicamentos que me suban noradrenalina y serotonina, que parece ser que podrían ser
los más importantes en la vía descendente del dolor, y entonces empiezan a evaluar, ya no en puntos primarios de control de la depresión, sino de control del dolor. E inclusive en los pacientes que estaban deprimidos, estos medicamentos se evalúan tomando en cuenta también estos elementos: Minalcipran, duloxetina y en algunos estudios venlafaxina parecía que tenían estudios positivos. Minalcipran no existe y venlafaxina, hay una publicación de este año que establece que no es efectiva en el paciente que tiene fibromialgia o síndrome de dolor crónico. Pero además entonces tenemos que evaluar en comparación con otros antidepresivos, tomando en cuenta que el tramadol también es un antidepresivo, de hecho es un derivado tricíclico que cuando se da por vía oral aumenta los niveles de serotonina y noradrenalina e inclusive puede ser más efectivo que amitriptilina. Por eso cuando un paciente tiene fibromialgia, denle tramadol oral. Si se lo ponen parenteral, se brincan el metabolismo hepático que favorece ese mecanismo antidepresivo. Que los duales son mejores que los selectivos, con números necesarios a tratar mucho más bajos que el resto de los antidepresivos. Y por eso las conclusiones más evidentes es que los antidepresivos duales son los medicamentos que más rápidamente controlan el dolor en los pacientes que tienen fibromialgia. Y aunque podrían tener algún perfil de seguridad que nos podría dificultar el manejo, la comunicación con el paciente, la prevención y la titulación nos puede ayudar para que el paciente mejore todas las escalas de eficacia, no solo la escala visual análoga del dolor, sino las de capacidad funcional. Y evidentemente, pues estos medicamentos también tienen sus perfiles de efectos adversos, e inclusive en el caso de la duloxetina, pues son medicamentos que no solo se evalúan en el paciente con fibromialgia, sino también en el paciente con dolor neuropático. ¿Qué pasa si yo combino, y eso salió medio borroso, qué pasa si yo combino antidepresivos duales con inhibidores o alfa-2 ligando? Pues parece ser que no hay mayor beneficio, ni en el paciente con fibromialgia, ni en el paciente que tiene dolor neuropático. De hecho, existen algunos estudios clínicos donde se observa que utilizando dos brazos, donde el paciente se inicia, se titula con cualquiera de los dos mecanismos de acción, duloxetina o pregabalina, e inclusive se hacen evaluaciones cruzadas, parece ser que es mejor titular, aumentar la dosis y buscar el resultado requerido que la combinación. Aunque este es un estudio interesante donde se observa ese fenómeno y que busca la monoterapia, en mi experiencia manejando pacientes con fibromialgia, la monoterapia me reduce esa tendencia natural que tiene el paciente a eventos adversos a los medicamentos. Polimedicarlos es como ponerles una pistola en la cabeza. Es más, hay pacientes que desde que llegan a la consulta dicen no me den, no me den, no me den, no me den, y ya yo tengo el teléfono de un médico brujo porque es la única forma de tratar el dolor sin dar nada. Y peor si en mi caso. Pero si existe un grupo de pacientes que podría ser que tengan elementos combinados y que yo los selecciono adecuadamente, donde el bloqueo alfa-2 ligando y el efecto dual podrían beneficiarse. Los estudios clínicos me dan un resultado que es un promedio, pero la medicina me permite definir cuál paciente es el que se parece a mi estudio clínico y voy a tener resultados, y cuál paciente
voy a salirme de la tendencia habitual de prescripción o de recomendación basado, en este caso, en un producto como podría ser la duloxetina. Entonces, aunque este estudio clínico es muy interesante, donde observa que la tendencia natural es que combinarlos no genera un beneficio, hay un grupo de pacientes que en mi experiencia sí mejoran. Evidentemente, no es lo mismo combinar un paciente con una dosis de duloxetina de 60 miligramos con 300 de pregabalina que combinar una dosis de duloxetina de 60 miligramos con 75 miligramos de pregabalina. Y estoy combinando un medicamento a la dosis terapéutica con placebo. O viceversa, si yo uso 450 miligramos de pregabalina y utilizo 30 miligramos de duloxetina. Entonces también tenemos que saber que en el caso del síndrome del dolor central hay que llegar a las dosis que están establecidas en forma terapéutica, como podríamos también utilizar las dosis recomendadas para amitriptilina, que es el otro medicamento que tiene evidencia interesante en el manejo de los síndromes de dolor central. Entonces, pues en este caso, en este estudio, parece ser que la combinación no podría ser el mejor ejemplo, pero yo sí doy la recomendación, a pesar de lo que el estudio concluye, de que evaluemos el caso dependiendo también de los elementos que predominan en los pacientes que tienen síndromes de dolor central. Y ya rápidamente para irnos, pues qué cosas sirven o no sirven los opioides, porque los pacientes nos dicen, es que estuve en emergencias, tengo fibromialgia y hasta morfina me dieron y no mejora. Bueno, no hay ningún estudio clínico que haya observado que la morfina y en general los opioides funcionen, a excepción del tramadol, por el mecanismo antidepresivo que la droga tiene. La oxicodona parece ser que tiene algún efecto favorable en eficacia, pero no tanto en resultados de seguridad. ¿Y qué nos sirve? Esto definitivamente es falla no terapéutica, falla la escogencia. Una fibromialgia que falla INES es cualquier fibromialgia. Más bien me llamaría la atención una fibromialgia que responda a INES o que responda a esteroides. Y los antiinflamatorios no esteroidales no han demostrado en ningún estudio clínico que sean superiores a placebo. Sirven en las enfermedades articulares, enfermedad inflamatoria articular o osteoartritis, en el caso del acetaminofén, pero no son superiores a placebo en esta condición. La fibromialgia en general, si yo escojo los medicamentos que definen las guías, es barata, pero es cara porque muchos de los elementos diagnósticos para llegar al punto final son a veces exagerados y no dirigidos a la clínica. Por ejemplo, paciente que tiene una fibromialgia, referido por una fibromialgia, es estudiado como una esclerosis múltiple y al final pues ni fibromialgia tenía, lo que tenía era una radiculopatía. Y eso ha dificultado que en algunos casos, salud, las guías varíen significativamente en la escogencia de los medicamentos de primera línea en el manejo de esta enfermedad. Sin embargo, el bloqueo receptor alfa-2 ligando y el efecto dual que pueden tener algunos medicamentos, y los dos aprobados son duloxetina y pregabalina, pues nos orientan mucho. Sin embargo, la experiencia más importante que nosotros tenemos en pacientes que tienen fibromialgia es la educación, el trabajar con el paciente, hacer acompañamiento, enseñarle al paciente cuál es su enfermedad, qué cosas puede mejorar el paciente para que esa matriz del dolor mejore. Y eso es el manejo multidisciplinario. Nuestros pacientes con fibromialgia deben de tomar una actitud ante el dolor, no para
adecuarse al dolor, sino para poder enfrentar el dolor. El paciente con fibromialgia debe saber que puede hacer ejercicio, no que tiene que limitar el ejercicio. El ejercicio libera endorfinas y mejora la respuesta terapéutica al paciente. Los pacientes con fibromialgia hay que educarlos en la parte del control del peso. Una reducción importante del índice de masa corporal reduce significativamente el umbral del dolor. Y entonces las clínicas de fibromialgia han demostrado que si un medicamento, cualquiera de los que yo les mencioné, les puede reducir entre un 30 y 40% el umbral del dolor, el manejo multidisciplinario le suma hasta un 48% a ese resultado. Entonces hay que convencer al paciente de que hay una meta que va más allá de la que el fármaco puede generar. Y entonces, ya para que nos vayamos, pues les pongo este señor. Se me olvidó hablar de la epidemiología, en teoría 9 veces más frecuente en mujeres que en hombres, pero les pongo este señor, este jovencito de 42 años, que le duelen los antebrazos, los epicóndilos, las manos. Además, él tiene dolor cervical, lumbar, que es nocturno y diurno. Él dice, todo el tiempo tengo dolor. Además, también refiere dolor en rodillas, tobillos, pantorrillas y talones. Se puso a llorar en la consulta, y cuando un paciente se nos pone a llorar en la consulta y es masculino, uno se asusta por la connotación machista que tenemos de todo, y sobre todo en reumatología, que vemos tantas mujeres. Dice que no trabaja bien, él tiene su negocio propio con su mujer. Sobre todo, él dice que no lo hace porque está muy fatigado. Los marcadores de inflamación, el hemograma son normales. Le pidieron ácido úrico. El ácido úrico por dolor pues no nos ayuda mucho, a no ser que tengamos el dedo gordo del pie hinchado, y la presión arterial estaba normal. ¿Tiene un dolor generalizado este paciente? ¿Cuántos creen que sí? Levantemos la mano. 4, 5, 6, 7. Bueno, eso está como la elección del nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Sí, pues probablemente sí, tiene muchos criterios de generalización, tiene criterios de severidad. Tiene fatiga, se me puso a llorar, yo lloré con él. Y tiene casi todos los exámenes normales. ¿Cuántos de ustedes podrían establecer, y vea que tienen exámenes, el diagnóstico de fibromialgia? 1, 2. Bueno, este paciente me dice, tengo estas lesiones ahí que me llamaban la atención. Ese paciente tenía un dedito hinchadito, se le hizo un ultrasonido y tenía actividad inflamatoria articular importante. Tiene esta radiografía, se le hizo una resonancia magnética y tenía edema en sacroiliacas. Y este paciente lo que tenía era una artritis psoriásica. Entonces, el mensaje final de todo esto es que cuando tenemos una fibromialgia enfrente, no busquemos los criterios de diagnóstico de fibromialgia. Más bien busquemos las cosas que nos dicen que este paciente no tiene fibromialgia. Yo les agradezco su atención y si tienen alguna pregunta.